Habían pasado 4 años y 6 meses desde que Naruto conoció a Okami no Izanagi. 4 años desde que había comenzado a entrenar bajo su tutela. 4 años desde que luchó y perdió contra sus ex hermanos Mito Uzumaki y Menma Namikaze. 4 años desde que fue abandonado por sus padres. Y, por sobre todo, 4 años desde que había dejado esa familia y se había vuelto parte de la familia de Izanagi. Naruto actualmente tenía 14 años, y dentro de poco menos de 4 meses cumpliría los 15, su altura actual era de 1,68 metros y pesaba 56,45 kilogramos gracias a una dieta de pura frutas, verduras y carne, sobre todo carne. Su cabello rojo le había crecido hasta el cuello, estando un poco más erizado que antes y un pequeño fleco caía sobre su ojo derecho, el cual brillaba en un tono azul. Su musculatura había aumentado en gran medida, al punto que cada músculo de su cuerpo estaba perfectamente tonificado, desde los brazos y piernas hasta el abdomen y tórax, sin llegar a ser una mole de músculos, pero perfectamente tonificados y equilibrados para el combate y la velocidad. Toda grasa de bebé se había ido de su cara, dejando una cara con facciones afiladas y salvajes, además de ello, vestía de manera simple. Una camisa negra, encima una chaqueta blanca y azul con un rayo amarillo a los lados y un pantalón azul oscuro con zapatos negros. El pelirrojo estaba entre nervioso y emocionado, dentro de 6 meses su entrenamiento con Izanagi terminaría y tendría que regresar a las naciones elementales para ganar experiencia y dominio sobre sus habilidades en combate. No iba a mentir, ahora era tan fuerte que estaba seguro que podría darle pelea a su ex padre, Minato Namikaze, aunque este lograría ganarle por la gran cantidad de experiencia que poseía. Aunque, de hecho, Izanagi tenía más de 500.000 millones de años de experiencia que habían ayudado a Naruto a refinar sus habilidades al combatir con alguien con experiencia en demasía, además de que tenía un gran conocimiento de todas las cosas existentes en todo el universo ya que él era bueno, técnicamente el universo Zack. Esas cosas dimensionales y universales le daban jaqueca. Le había contado toda la historia Shinobi de principio a fin, eso incluía al clan que visitó el mundo hace varios miles de años, también conocido como el clan Otsutsuki, una raza que era conocida por su gran poder. Izanagi le contó que varios dioses habían tratado de erradicar a los Otsutsuki, pero estos tuvieron suficiente poder como para interponerse incluso ante los mismos dioses. La razón del por qué él nunca atacó a un Otsutsuki era debido a que ellos jamás hicieron nada malo, los dioses simplemente los querían erradicar porque eran seres demasiado poderosos y que creían que se podrían volver una amenaza. Aunque los Otsutsuki eran fuertes, Naruto sabía que Izanagi podría haber erradicado cada uno de ellos sin necesidad de mover un dedo. Al Ojiazul no le importaba eso, tampoco le importaba que la historia Shinobi fuera una creación de un moco negro con complejo de madre, Zetsu negro, ya que lo único que él había hecho fue incitar las guerras, no crearlas. Pero volviendo al punto de sus habilidades, había ganado, gracias a tener la carne y sangre de Izanagi, una corteza visual extraordinaria. La cantidad de información visual que podía procesar a la vez era asombrosa, y ayudaba enormemente en la visualización y seguimiento de objetos o ataques. Había conseguido mejorar esa habilidad gracias al control de las tormentas que le daba aeroquinesis, control sobre el aire, hidroquinesis, control sobre el agua, electroquinesis, control sobre el rayo, y crioquinesis, control sobre el hielo, especialmente, gracias a la electroquinesis que le permitía controlar la electricidad y, haciendo uso del truco que hizo en su batalla con Menma y Mito, fue capaz de aumentar la velocidad de reacción de sus terminales nerviosas y volverse capaz de controlarlo en toda su extensión, lo que le permitía percibir el mundo como si fuera en un punto muerto si era necesario. A través del entrenamiento, se volvió capaz de ver objetos y hacer un seguimiento a una tasa tan alta de velocidad que parecían estar moviéndose como babosas o caracoles. El límite exacto de sus capacidades visuales era desconocido, incluso para él mismo, pero recordaba que fue capaz de ver con claridad y observar un ataque de rayo que Izanagi le lanzó de una nube de tormenta y que se movía a la velocidad del vuelo del rayo, dándole capacidades visuales sobrenaturalmente altas. En parte la razón por la que podía ver tan bien se debía a que poseía una red neuronal altamente desarrollada y única, una cualidad que compartía con Izanagi. Era similar a un cable de fibra óptica en el sentido de que convierte los impulsos de las neuronas a un ritmo sin precedentes, con la luz viajando a través de su cuerpo a velocidades mucho más altas de lo normal antes de entregar rápidamente la señal. El diseño era el mismo que el de un humano normal, por lo que independientemente si son fibras tipo A, tipo B o tipo C, la velocidad era uniforme.
Con esto, y usando su truco con el aumento de sus terminales nerviosas con la electroquinesis, su cuerpo transfiere las señales a través de su cuerpo en una velocidad un poco más lenta que la velocidad de la luz. Lo cual era casi 1,5 millones, 100 de veces mayor que la velocidad de procesamiento de los impulsos de las neuronas en los axones tipo amielinizados en el cuerpo humano normal. Para los que no entienden, es casi 10 millones de veces más rápido que la velocidad en la que las terminales nerviosas de un humano viajan a través del cuerpo. Claro, eso era solo aumentando sus terminales nerviosas con la electroquinesis junto con el aumento de velocidad y reacción que daba la energía cósmica, y no lo podía mantener por demasiado tiempo ya que causaba una gran cantidad de desgaste al cuerpo. Sin embargo, era capaz de usarlo por media hora sin problema alguno. Aunque después de eso su cuerpo comenzaba a resentir su uso y no la podía volver a usar hasta 3 horas después. Sin ella aún así era bastante rápido, tanto como para ir a una velocidad un poco más lenta que la del Yondaime Raikage usando su Raiton no Yoroi, armadura del elemento rayo, que le permitía moverse tan rápido como un rayo. Debido a la increíble durabilidad de su cuerpo, sus músculos podían soportar la enorme velocidad a la que se movía usando esa velocidad, lo que le permitía a su cuerpo reaccionar, literalmente, en un instante desde un punto de vista externo. Mientras que si los músculos de un shinobi normal se trasladaran a tal velocidad, sus músculos, ligamentos y huesos serían literalmente desintegrados. Con tal velocidad, si el enemigo parpadeaba, perdía al instante ya que con solo parpadear ya podría haberse puesto detrás de él y romperle el cuello. Además, estaba una habilidad que no dominaba nada bien, pero que cuando lo hiciera lo volvería invencible excepto contra Izanagi ya que él también tenía dicha habilidad. El control de cualquiera de sus células en el cuerpo a voluntad. El uso de esta habilidad volvía al usuario capaz de alterar su estructura ósea, órganos, e incluso los músculos, así como modular y manipular los rasgos de estos músculos, e incluso podría volver a hacerse una nueva red de chakras si quisiese, pero con todo lo que era capaz de hacer para que la necesitaría. No dominaba dicha habilidad, de hecho, ni siquiera la había usado alguna vez, pero Izanagi le contó de esa habilidad y que más tarde que temprano la despertaría entre más tarde mejor en opinión de Izanagi. Su taijutsu había mejorado enormemente gracias a las los entrenamientos de Izanagi, su velocidad de movimiento era de tal calibre que, atacando a sus oponentes con toda su fuerza, usando su aeroikinesis y con cierta velocidad era capaz de causarle cavitación al enemigo, lo que permite, literalmente, lesionar los órganos internos en una escala masiva mediante la creación espontánea de burbujas de aire intensas dentro del cuerpo, como una onda de choque que permea a través del cuerpo. Cuando esta cavidad implosiona próxima a la superficie fija en el órgano o hueso, se crea una corriente en chorro que inflige daño pesado en dicha parte del cuerpo, causando dolor inmenso y shock, a pesar de impactar el exterior del cuerpo. Su fuerza, debido a que poseía un sistema nervioso único, y, naturalmente, fuertes músculos y huesos muy flexibles a través de sus entrenamientos, Naruto se volvió capaz de performar fácilmente maniobras complicadas y lograr otras acciones casi imposibles. Como retroceder la cadera en 90 grados. Mientras que no se veía demasiado musculoso físicamente, sus músculos estaban muy desarrollados y gracias a la herencia de la carne y sangre de Izanagi, y en gran parte a través de la formación de este mismo, el pelirrojo sabía que el único que lo superaba en fuerza física, además de Izanagi, era Tsunade Senju con su fuerza aumentada con chakra. Su resistencia se había vuelto incontablemente enorme, tanto que su estamina superaba con creces a la de un Jinchuriki, y al luchar con Izanagi casi diariamente había obtenido la capacidad de luchar durante días con él, claramente estando contenido, sin mostrar el menor signo de algo de fatiga. Además de ello, era capaz de controlar mejor las llamas de Amaterasu gracias a la capacidad que tenía Kagutsuchi, aunque no era ni de lejos el control que tenía la diosa del fuego ya que, si no tenía cuidado las llamas lo terminarían quemando a él. Lo que, de hecho, más había entrenado era la energía cósmica y su Noryokugan. Que por cierto, en los últimos 3 años con 6 meses había despertado. Izanagi cumplió su palabra y lo había entrenado para usar ambos. A diferencia del Rinnegan, el Noryokugan no daba las habilidades solo así, estas se desarrollaban, es decir, si un usuario tenía acceso a las técnicas de 4 ramas, pero no a las capacidades visuales o corporales que el Noryokugan daba, este sí podía desarrollarlas si las entrenase y viceversa, así también solo por tener una habilidad no significaba el tenerlas todas. Con eso dicho, si bien no dominaba el Noryokugan al nivel que lo hacía Izanagi, estaba a un nivel más o menos respetable.
Asimismo, controlar la energía cósmica había sido un desafío increíblemente grande, siendo que sentir, absorber y controlar esta energía era cientos de veces más difícil que el senjutsu o la energía natural, y aún más peligroso. Aún así tenía la ventaja de que no se necesitaba estar quieto, en posición de loto o de meditación, y de que se podía mantener de manera infinita. Claro, el cuerpo del usuario, él en este caso, tiene que dejar de usarla un tiempo, debido a que es estresante para el cuerpo absorber energía una y otra vez sin descanso, aunque con el tiempo se puede acostumbrar a su uso continuo. La energía cósmica era increíblemente maleable, incluso más que el chakra, y se podía usar como no solo daba aumento de fuerza y sentidos, además de unas capacidades extrasensoriales superiores a cualquier sensor existente, sino que también era tan maleable que se podían crear armas, defensas e incluso seres con dicha energía, además de que se puede lanzar en forma de esferas o vigas de energía, y eso era solo lo que a él se le había ocurrido. Izanagi era por mucho capaz de darle usos millones de veces mejores que las que él podría. Por eso mismo, al igual que Izanagi cumplió su palabra, él cumplió la suya y jamás había usado ambas energías a menos que fuera realmente necesario. En esos 4 años que tenía de entrenamiento, Naruto no pudo evitar preguntarse más de una vez: ¿qué tan fuerte era Izanagi? Según sabía, existían billones de multiversos con billones de universos creados a partir de la energía de Izanagi, y él era capaz de borrarlos todos sin necesidad de mover un dedo. Era totalmente omnipotente e inmortal, por lo que si a él se le antojaba podía volverse omnipresente, omnisciente, omniexistente, reescribir el tiempo, todos los universos. Tenía energía totalmente infinita, incluso si algún ser lograse destruir el cuerpo de Izanagi, se reformaría de la nada, ya que si quiere puede volverse omnipresente y omniexistente, haciendo que ni técnicas capaces de destruir almas lograsen dañarlo. Y aún así no estaba seguro de definir bien su fuerza. Era exagerado, y no tenía sentido. El propio Izanagi lo admitía. Sabía que Izanagi era tan poderoso que la razón de por qué ninguno de sus hijos había heredado todo su poder, o al menos una parte considerable de él, era porque su cuerpo era el único capaz de soportar todo su poder. Naruto no entendía cómo eso era posible, pero cuando Izanagi se lo respondió lo entendió. El término de omnipotencia y poder fue creado gracias a mí, y las leyes o lógicas que conllevaría no aplican en mí. Por ejemplo, puedo crear una roca tan pesada que ni un omnipotente puede levantarla, pero que yo sí puedo, debido a que ninguna ley o lógica puede limitar mi omnipotencia. Asimismo, mi poder no tiene comparación. Naruto entendió eso como un: no trates de forzar tu pobre cerebro, eso pasa porque soy el jodido Izanagi y punto. Actualmente, el pelirrojo caminaba hacia la casa de Izanagi, en la cual se encontraba en la cocina. Estaba tarareando una pegajosa canción mientras meneaba la sartén en la que freía algo de tocino y huevos. Sin dejar de hacerlo, hizo la mano izquierda hacia atrás para detener la patada del pelirrojo y, con una precisión milimétrica, lanzó al ojiazul a una silla que estaba cerca de la única mesa de la habitación. Naruto se cruzó de brazos, frunció los labios e infló las mejillas, haciendo un puchero que para cualquier persona sería adorable. Era como el intento 587 de tomar a Izanagi por sorpresa. ¿Sabes? Puedo sentir cualquier presencia y teletransportarme en donde esté mi energía, y ya que está donde sea, no me puedes tomar con la guardia baja. Naruto solo movió la boca mientras meneaba la cabeza de un lado a otro, imitando grosera y burlonamente a Izanagi. Por cierto, Tousan, Izanagi solo giró la cabeza para ver al ojiazul, quien estaba poniendo los codos sobre la mesa. En los 4 años que tenía entrenando a Naruto, se había encariñado en gran medida con él, al punto que desde hace 3 años había comenzado a llamarlo Tousan Papa. En todo caso, Izanagi lo llamaba y quería como un hijo. Dentro de 6 meses termina mi entrenamiento. Cuando vuelva a las naciones elementales te volveré a ver. ¿Lo estás dudando? Eres mi hijo, y yo cuido y velo por todos mis hijos. Incluso si ellos no quieren que lo haga. El pelirrojo sonrió de manera leve. Todos los dioses consideraban a Izanagi un terrible padre de manera injusta, incluso sus hijos lo consideraban como tal. Pero él cuidaba y velaba de todos y cada uno de ellos. Sus hijos estaban desperdigados por todos los universos, y él siempre se aseguró que nada malo les pasase. Trató de que todos fueran felices. Y aún así, todos lo odiaban. Naruto no estaba seguro de qué tanto había soportado Izanagi por él solo.
Todos los dioses anteriormente lo despreciaban y lo trataban como un inútil, incluso sabía que Izanami no pudo evitar hacerlo un par de veces, aunque no era de manera malintencionada, había visto morir a su esposa, la mujer que más amaba, había matado por accidente a uno de sus hijos, los otros dioses lo tacharon como un monstruo y demonio, por eso, fue cazado como un animal, fue hasta el Yomi para sacar a su esposa de él, y ella trató de matarlo incluso sin que hiciese nada, sabía que ella actualmente odiaba y despreciaba a Izanagi con toda su alma, todos sus hijos lo odiaban, no lo reconocían como su padre o lo culpaban de algo fuera de su control. Y eso era solo lo que Izanagi le había contado. Su respeto hacia el dios más fuerte aumentó al entender que, a pesar de poseer el poder absoluto, jamás había pensado en usarlo para hacer el mal. Sin embargo, hay algo importante que debes hacer primero. ¿Qué cosa? Dime, ¿sabes lo que son los contratos de invocación? Claro, desde que tenía 8 años. Izanagi simplemente le hizo una señal a Naruto para que viniera con él y este solo le tomó del brazo antes de que ambos desaparecieran de la nada. Reino Convocatoria. El Reino Convocatoria, el mundo o dimensión en el que residían todas las invocaciones que pudieran existir. Las invocaciones eran clanes de animales o seres mitológicos que se podían invocar a través de un contrato en el que quien eligiera ser el invocador debía firmar con su sangre y usando una cantidad respectiva de chakra podía invocar a un miembro del clan con sus respectivas habilidades, entre más chakra, el rango y fuerza del miembro invocado era mayor. El Reino Convocatoria era un reino exclusivo para clanes de invocación. Y un humano solo podía acceder a él con una Gyakukuchi-Yose, invocación inversa, usada por el miembro de un clan de invocación o una persona que estuviera allí. Era un reino que simplemente se miraba como un gigantesco y monumental bosque, había grandes montañas, volcanes y unos grandes lagos que parecían no tener fin. Además de eso, cada uno de los lugares en los que residía un reino de invocación era diferente de otro. Y a casi 50 millas del suelo, se encontraban Izanagi y Naruto volando, o bueno, Izanagi estaba flotando, Naruto se aferraba a él para no caer al suelo y morir. ¿Para qué me trajiste aquí? Preguntó, tratando de ocultar su nerviosismo al ver el suelo, pues estaba dudando que sobreviviría a una caída a esa altura. Naruto, ¿sabes sobre la historia de Yamata no Orochi? El pelirrojo se rascó la cabeza con una mano antes de asentir al recordar la historia. Yamata no Orochi era una serpiente de 8 cabezas que dominaba los 8 elementos de la naturaleza. Se decía que en un reino muy lejano vivía una pareja de ancianos con 8 hijas, de las cuales 7 fueron devoradas y sacrificadas por Yamata no Orochi, cuando la serpiente de 8 cabezas fue a por la última hija, cuyo nombre era Kusinada, una mujer de gran belleza. Susanoo, el dios de las tormentas, llegó al lugar y se enamoró de Kusinada. Los padres de la joven hicieron un trato con el dios. Si mataba a Yamata no Orochi y evitaba que éste matara a su hija, le darían su mano en matrimonio. Susanoo era el hijo más fuerte de Izanagi, superaba con creces a todos, incluso sus hermanas que, a pesar de haber nacido al mismo tiempo, él era conocido como el menor de los 3, y ellas eran más débiles que él. Prueba de ello era que cuando se enfrentó en un duelo de intelecto contra Amaterasu, el cual perdió rotundamente, se enfureció al perder, al punto que amenazó con destruir el sol, que era el símbolo de Amaterasu. Su poder era tanto que ningún dios dudaba que fuera capaz de hacerlo. Y aun con todo eso, no era capaz de vencer a Yamata no Orochi. No era porque la serpiente fuera más fuerte que él, sino porque no había ser capaz de matar a la serpiente de 8 cabezas más que Izanagi. Yamata no Orochi tenía una regeneración tal que no importaba que tanto lo despedazaras, se regeneraría igualmente. Además de ello era inmune a los 8 elementos y los dominaba de manera increíble. Los 8 elementos eran viento, fuego, tierra, rayo, agua, madera, metal y sonido. Así que Susanoo hizo algo increíblemente difícil para él y que nunca en su vida había hecho: pensar las cosas profundamente. E ideó un plan que consistía en embriagar a la serpiente con 8 jarras llenas de licor y sacar de su estómago la única espada que era capaz de matar a la serpiente, una espada creada con la energía del propio Izanagi y que Yamata no Orochi devoró para que nadie fuera capaz de encontrarla. La Kusanagi, cortadora de hierba, y con ella, Susanoo mató a la serpiente, se casó con Kusinada, todos vivieron felices para siempre y después un montón de bla bla bla, la esposa de Susanoo murió y este regresó al reino de los dioses. Sí, sé sobre su historia, pero ¿para qué me trajiste a hablar de algo muerto? Preguntó, generando que Izanagi sonriera y negara con la cabeza. Al niño se le habían pegado muchas cosas de él, entre ellas, su enorme impaciencia y temperamento volátil, o bueno, el que tenían cuando era joven.
Verás, Yamata no Orochi fue creado por el antiguo rey de los demonios. Yamata, de allí proviene su primer nombre, y Susanoo no fue capaz de matar a la serpiente, simplemente le encerró en el reino convocatoria. Por favor dime que no vas a decir lo que sé que vas a decir, pidió el pelirrojo, temblando levemente ante la sonrisa leve y atemorizante del dios. Bueno, no te voy a decir que te iba a dejar para que vencieras a Yamata no Orochi por tu cuenta y probaras tu entrenamiento, pero eso es lo que vas a hacer. Naruto inhaló para calmar el enorme nerviosismo que sentía, tratando de no sonar como un tartamudo se dignó a hablar. ¿Por qué? Su grito generó que algunas aves salieran volando pensando que era un miembro de invocación siendo devorado o torturado por otro. Mira, Yamata no Orochi no es tan fuerte, el problema es que es bastante difícil de matar. En la historia que conocen los humanos, Susanoo usó la espada para matar a la serpiente, pero ni ella era capaz de hacerlo. La espada Kusanagi estaba allí porque un conocido mío la escondió por buenos motivos. No te voy a mentir, tu pelea va a ser difícil, vas a desesperarte en más de una ocasión y eso te ayudará más que cualquier otra cosa. ¿Cómo eso va a ayudarme? Preguntó tratando de ocultar su miedo, fallando rotundamente. Como te dije hace tiempo, la ira, tristeza y desesperación sacan el poder en nosotros, por eso mismo enfrentarte con seres que te dejen comiendo tierra te ayudará a sacar más de tu poder. La experiencia es mayor cuando se gana en momentos de gran tensión. Naruto entendía esa lógica, la comprendía perfectamente, y tenía que admitir que era una gran idea. Pero eso no quería decir que le gustase. Tienes permitido usar el Noryokugan o la energía cósmica, pero solo como último recurso si estás a punto de morir, y de ser así solo puedes usar una de las dos. Bueno, aquí te dejo. Y lo soltó. Ah. El pelirrojo estaba gritando fuertemente antes de comenzar a hacerlo con menos fuerza, hasta callarse al darse cuenta de algo importante. Estaba en el suelo. Izanagi había descendido al suelo y lo había soltado, haciéndole creer que seguían en lo alto. Ese maldito cabeza de palmera mal pintada, pensó el ojiazul insultando mentalmente al dios. Te escuché. Fue lo que oyó Naruto proviniendo de la voz de Izanagi, ni idea de cómo se escuchaba. El pelirrojo se sacudió el polvo de sus pantalones antes de girarse a un lado para ver un árbol que tenía grabado una flecha y arriba de la flecha estaba un escrito que decía, serpiente gigante de 8 cabezas por allá, sin mencionar las otras flechas con mensajes para él como, por acá aquí idiota, no puedes ser más pendejo si no viste esto antes. Buena suerte Naruto, la vas a necesitar. Y arriba de esa estaba una carita de definitivamente, había veces en las que odiaba a su padre. Sin nada más que hacer, el pelirrojo comenzó a seguir las flechas. Olfateó un par de veces el aire, notando un fuerte olor a sangre y otro olor extraño, era agrio y ácido, además de que oler de manera inexacta, como un líquido hirviendo pero a la vez helado, era extraño e inexplicable, pero para alguien que fue entrenado por un dios cuyo simple cabello ya desafiaba la gravedad y la lógica en todo sentido, había comenzado a acostumbrarse. Su nariz se arrugó cuando detectó un olor nauseabundo y putrefacto, comenzó a correr hasta donde detectaba el olor y pudo ver qué era lo que generaba ese olor. Cadáveres. Había cadáveres de animales, toda especie de animal que Naruto conociese se miraba desperdigada por el suelo, incluso había algunos que ni siquiera sabía qué eran, ya fuera por el deteriorado estado de su cuerpo, o su apariencia antes de quedar como lo que eran actualmente. Podía ver unas especies de agilas azules de 2 metros, siendo atravesadas por las ramas de los árboles cercanos, la mayoría tenían el cuello roto al punto que la piel, carne y plumas estaba estirada por la posición del hueso, en algunas incluso las vértebras del cuello sobresalían del cuello. Unos extraños equinos con un cuerno en la frente, o un trozo de él, yacían desmembrados extremidad por extremidad, siendo ahora que sus huesos y músculos internos eran más que visibles, todos estaban muertos de diferentes maneras, pero lo que todos tenían en común era el hecho de que cada cuerno en su frente había sido arrancado desde la raíz, y la lengua había sido arrancada de la boca, destruyéndoles la mandíbula en el proceso, y puesta en el suelo antes de ser atravesada por el cuerno. Finalmente, una escena que lo hizo gorgotear de asco. No era esencialmente grotesca, ni tampoco era una masacre total. El problema era que solo había unas manchas en el suelo, solo sangre, vísceras y órganos por doquier. No había algo reconocible más allá de puros órganos desperdigados por doquier. Definitivamente, era algo asqueroso por donde se mirase. Oh, pero ¿qué tenemos aquí? Una voz siseando en sadismo hizo que los sentidos del pelirrojo se pusieran en alerta completa, comenzó a girar la cabeza de un lado a otro, usando olfato y oído para buscar al dueño de esa voz.
Hace siglos que no he comido carne de humano. Seguida de esa aclaración vino el sonido de alguien relamiéndose los labios de manera ruidosa. Naruto se giró hacia atrás para ver a quién había hablado. Era una criatura gigantesca que sin duda se miraba como una serpiente, medía unos 15 metros de altura y envergadura, al punto que Naruto lo perdía de vista entre los árboles. Tenía escamas verdes en todo el cuerpo, a excepción del torso donde las escamas eran de un tono más claro. Su parte inferior era como la de toda serpiente, pero la parte superior estaba separada en 8 extremidades, 8 cabezas separadas entre ellas, meciéndose como la cola de una cascabel, todas y cada una iguales y con los mismos ojos. Rojos totales, no había pupila o esclerótica, solo rojo. Yamata no Orochi, debo suponer, mencionó el pelirrojo, el azul en sus ojos chocando contra el rojo de cada cabeza de la serpiente. Jujuju, parece que soy famosa entre las escorias de este mundo, comentó la serpiente, haciendo que Naruto levantase una ceja en señal de confusión cuando la serpiente se llamó a sí misma como una ella, aunque su voz no daba un indicio claro pues sonaba sobrepuesta. La voz de una mujer encima de la voz de un hombre era extraño. Permíteme presentarme. Cada cabeza miró al ojiazul con curiosidad, incluso las más fuertes invocaciones se aterraban ante su presencia, y que un simple humano se le enfrentase sin miedo era curioso. Mi nombre es Okami Naruto, último hijo de Okami no Izanagi, y tu futuro verdugo, se presentó el pelirrojo, usando el Okami del nombre de Izanagi como apellido. Todas las cabezas de Yamata no Orochi callaron ante las palabras del pelirrojo, que simplemente miraba la expresión desencajada de la serpiente. Esta miró al pelirrojo con los ojos entrecerrados antes de sonreír de manera leve y maliciosa. Jujujucucucu jajajajaja. Jajajajajaja. Yamata no Orochi comenzó a reír de manera estridente y malévola. ¿No me crees? Oh, por supuesto que te creo, tienes el mismo olor que Nagi-chan. El ojiazul levantó una ceja ante el apodo tan cariñoso que la serpiente le dio a su padre. Para ser su hijo no te pareces en nada al mocoso de los rayos. El pelirrojo se tuvo que morder el labio para no carcajearse hasta la muerte ante el sobrenombre que la serpiente le dio al que, técnicamente, era su hermano mayor. Digamos que soy un poco diferente a él. Cerrando los ojos, Naruto comenzó a absorber energía cósmica y lamando a sus ojos, los abrió lentamente, para dar más dramatismo, y cada cabeza de la serpiente contuvo la respiración al ver cómo el azul de los ojos del pelirrojo cambiaba a un morado claro y una especie de anillo negro rodeaba el punto encogido que se había vuelto la pupila. Naruto, usando el Hirakudo, rama de la iluminación, sacó 2 cadenas de un color morado brillante de las palmas de sus manos. Esa era una de las muchas técnicas que daba el Noryokugan. Las Uchukusari, cadenas cósmicas, eran creadas cuando el usuario condensa energía cósmica en forma de cadenas. Ya que los no usuarios de este tipo de energía no pueden utilizarla o sentirla, son tomados por sorpresa por el ataque. Sin embargo, se podía ver. Las cadenas eran muy duras y cuando se rompían, se hacían el doble de duras. Así, con el tiempo, se volvía casi imposible escapar después de romperlas las suficientes veces. Apretó la cadena en su mano antes de lanzar un latigazo al pecho de la serpiente. Cuando ésta sintió como la cadena desgarraba su carne, cada cabeza chilló de puro dolor antes de que una de ellas abriera la boca y lanzara una lengua de fuego, a lo que Naruto simplemente comenzó a girar la cadena como un tornado alrededor del fuego y que cubrió la cadena antes de que Naruto atacara a la serpiente nuevamente. Esta simplemente serpenteó de manera increíblemente sigilosa para tener 8 cabezas, esquivando el latigazo de fuego que generó una explosión donde cayó. Naruto aspiró profundamente antes de que desde su boca saliera una enorme bola de fuego negro. Yamata no Orochi simplemente serpenteó para esquivar la primera bola de fuego y siguió haciéndolo cuando Naruto lanzaba bola tras bola de fuego. De repente la serpiente se impulsó con su cola y la cabeza que estaba hasta el extremo derecho soltó una gran oleada de agua. Naruto saltó al aire para no ser atrapado en la ola que arrasó con varios árboles circundantes. El pelirrojo usó su hidroquinesis y crioquinesis para congelar el agua bajo sus pies y tener una superficie en la que caminar. Extendió los brazos a los lados y levantó el agua a su alrededor formando una esfera de agua que lo cubrió antes de volverse hielo y que unas púas aparecieran a su alrededor. Fue justo a tiempo pues una de las cabezas de la serpiente cerró su mandíbula a su alrededor y toda su boca fue traspasada por las púas. GRRRR. Me voy a hacer un licuado con tus entrañas por eso, maldito bastardo. Rugió guturalmente la cabeza que fue traspasada antes de que la del extremo contrario lanzara un rayo desde su boca.
Naruto alzó una mano, deteniendo dicho rayo cuando atravesó la esfera de hielo, y con la otra atrajo una gran cantidad de agua hasta formar un látigo, usó el mismo para apresar la cabeza que lanzó el rayo antes de chocarla contra las otras cabezas y atravesarlas todas con el rayo que lanzó. Alzó la mano al aire y de ella unas esporas de hielo salieron antes de juntarse y formar una gran lanza hecha de hielo, misma que lanzó y atravesó el pecho de la criatura y la aferró contra un árbol detrás de ella. Una cabeza lanzó un estridente chillido y Naruto no pudo evitar taparse los oídos, ese chirrido hacía que sus tímpanos temblaran de dolor. De repente, sintió un coletazo, justo en su estómago. De su boca salió una bocanada de sangre antes de ser impulsado contra el aire, y luego sintió como un potente disparo de aire presurizado lo lanzaba con mayor fuerza hacia el cielo. Lentamente abrió los ojos, sintiendo una extraña sensación de flote, y miró a su lado notando algo curioso. ¿Esa es la luna? Fue su pensamiento al notar, muy a lo lejos, una gran figura redonda de color blanco, según sabía dos seres de increíble poder, Tsukuyomi y Amaterasu, habían creado el reino convocatoria hace muchos eones y lo crearon siendo igual a la Tierra, eso incluía la luna pero verla a la distancia en la que estaba a las 10 de la mañana era algo que nadie se esperaría. Una mueca de sorpresa se situó en su cara antes de comenzar a ser rodeado de una capa de aire, estaba casi fuera de la atmósfera por lo que apenas había aire, pero había lo suficiente como para hacer lo siguiente. En la tierra Yamata no Orochi se lamentaba levemente de no haber podido comerse a aquel hijo de Izanagi, bueno, no todo el mundo se podía lograr, pero seguramente logró matarlo, y con algo de suerte su cadáver bajaría y lo podría comer. Ah, escucho, sus cabezas miraron a todos lados mientras el sonido de un grito enojado se oía alrededor. Ah. Sus cabezas levantaron la mirada al cielo, y la mandíbula de todas se abrió con incredulidad al ver como un Naruto cubierto de fuego comenzaba a caer del cielo con un claro objetivo. Ella. Ah. Gritó mientras caía sobre la serpiente de 8 cabezas. Una estridente explosión que mandó a volar árboles, agua y animales se generó en el mismo punto, haciendo que la tierra templase y que toda cosa a kilómetros a la redonda fuera lanzada a volar sin importar si estaba pegado al suelo o no. Al terminar se miraba a Naruto respirar de manera lenta y profunda mientras se apoyaba en sus rodillas. Oh, vamos. Acabo de caerte del cielo. ¿Puedes al menos hacer como que te dolió? Preguntó mirando a Yamata no Orochi que estaba totalmente ilesa, quizá algo sucia, pero ilesa y sin ninguna herida al fin y al cabo. La serpiente solo abrió la boca de cada una de sus cabezas y en la boca de cada una se formó algo diferente. Una esfera de fuego, una esfera de agua, una esfera de tierra que se movía rápidamente, una bola de electricidad que chirriaba, una corriente de aire que lanzaba ondas desde la boca, y las 3 restantes le daban más fuerza a las otras. Y lanzó todas las esferas. ¡Uy! Exclamó el pelirrojo cuando la explosión de todos los ataques lo mandó a volar hasta chocar contra un gran árbol. ¡Muérete de una maldita vez! Le gritó la serpiente antes de serpentear hasta Naruto y este, indefenso, no pudo hacer nada cuando la criatura de 8 cabezas encerró su boca en su pierna derecha. ¡Uah! Berreó al sentir como uno de los colmillos de la serpiente le atravesaba la pierna de cuajo, atravesando piel, músculos y nervios hasta llegar al hueso. Apretó los dientes e hizo que castañearan en un intento de contener el grito atorado en su garganta. Alzó el puño que templaba por el dolor, y, con demoledora fuerza, partió el colmillo haciendo que Yamata no Orochi chillara en agonía. Naruto aprovechó la cercanía y le lanzó una bomba de aire presurizado al interior de la serpiente. Esta se quedó inmóvil al sentir como de una de sus cabezas entraba algo, y al llegar a su estómago Naruto usó su electroquinesis para cortar la mayor parte del colmillo encajado en su pierna y sacar lo que quedara, mirando sin sorpresa como la serpiente se hinchaba hasta verse como un globo. De repente volvió a su estado normal antes de que todas las cabezas comenzaran a vomitar sangre, mucha sangre y órganos. ¿Qué fue lo que me hiciste? Demandó saber la cabeza que estaba en el centro, la cuarta, mientras escupía y vomitaba lo que venían siendo sus intestinos. Naruto no contestó pues simplemente se estaba curando usando una llama dorada que salía de su boca y sanaba su herida sin dolor alguno. Te hice una pregunta, insignificante alimaña. ¿En verdad esperas que le cuente a mi enemigo cómo lo voy a matar? Respondió entrecortadamente debido a que su herida, que si bien había sanado, el dolor seguía allí. La serpiente se levantó, sin dejar de vomitar sus propios órganos.
Nuevamente formó una esfera elemental en cada cabeza, pero, de pronto, todas las esferas se juntaron formando una extraña y gigantesca esfera de la que salía aire, fuego, agua, rayos y muchas otras cosas. ¡Oh mierda! Naruto puso ambas manos enfrente suyo, una barrera translúcida de color morado apareció enfrente suyo, Kyushu Entropy. Absorción entrópica. Gritó, y cuando la serpiente lanzó la gigantesca esfera de varios elementos, la barrera la absorbió. Yamata no Orochi miró incrédula como la bola que lanzó era absorbida por la pared morada, con un cegador brillo blanco entraba lentamente dentro de la barrera como si se tratase de una moneda. Al entrar, Naruto de un momento a otro solo desapareció. Después, escuchó algo, el sonido estridente del viento arremolinándose. Sus cabezas miraron hacia arriba, y sus mandíbulas cayeron flojas al ver cómo Naruto estaba flotando en el aire rodeado de una extraña armadura gigante parecida a un pájaro mecánico. No sabía lo que era, pero eso no era lo que le importaba. La gran esfera de múltiples colores que giraba increíblemente rápido entre las manos del pelirrojo era otra cosa. Apeirogan. Espiral infinita. La esfera fue lanzada, desde las palmas del pelirrojo a la serpiente. Esta miraba la esfera moverse en cámara lenta, como un caracol, moviéndose tan lenta que podía ver como varias formas hexagonales estaban en la esfera, moviéndose tan rápido y en tantas direcciones que podía jurar que se movía en todas direcciones de manera infinita. Y cuando llegó a donde estaba, la esfera se expandió. ¡Ah! La serpiente no aguantó el grito de dolor cuando la esfera cayó encima de ella y comenzó a girar a una velocidad ridículamente alta. Tanto que podía sentir como cada molécula de su cuerpo era despedazada lenta y dolorosamente. Luego de eso, la esfera comenzó a expandirse más y más hasta que el cuerpo de la serpiente fue engullido por ella. Cuando lo hizo totalmente, la esfera multicolor titiló en un tono dorado para luego tornarse verde antes de regresar con Naruto, quien se encontraba recostado en un árbol, y este pudo notar como dentro de la esfera se podía distinguir la figura de una serpiente con 8 cabezas. Bueno, Orochi-chan, dijo mientras la esfera se introducía lentamente en su cuerpo, formando desde ella unos tatuajes tribales de color negro en brazos y espalda. Tu poder es mío. Después de eso, cayó en los dulces brazos de la inconsciencia. Con Izanagi, el dios más fuerte estaba recostado bajo la sombra del árbol plantado en su hogar, abrió los ojos pues los había cerrado para ver todo lo que estaba haciendo su hijo. Ventajas de la clarividencia que otorgaba el Noryokugan con el tiempo y que ahora poseía sin necesidad de hacer nada. El sello de Yamata se ha roto. A la mente del dios vino el recuerdo de cuando su mundo fue atacado por la traición de un viejo compañero y un demonio de increíble poder casi los mataba a todos y, más importante, casi mata al amor de su vida. Y poco falta para que el sello del Yomi también le siga. Luego, a su mente vino la imagen de una mujer de cabello blanco y aspecto cadavérico acompañada de 8 seres con armaduras y ojos de diferentes colores. Se acercan tiempos oscuros para este mundo, declaró mientras se paraba. Sé que te entrene lo suficiente para que sobrevivas contra todo lo que te pueda lanzar este mundo, pero no contra lo de otros, volvió a decir a la nada, estaba seguro que su hijo tendría muchos problemas y estaría a punto de morir en más de una ocasión. Pero no le importaba volver a romper las reglas de los dioses para salvar a su hijo. El dios cerró los ojos y metió sus manos en los bolsillos de su pantalón mientras levantaba la mirada cerrada al cielo. Sus labios se abrieron levemente cuando otra imagen vino a su mente. Vas a pagar por todo el dolor que has causado. Un chico de unos 18 años, con un largo y puntiagudo cabello pelirrojo con puntas negras que le llegaban por las rodillas, ojos morado oscuro con un patrón de flor en espiral, vestía una gran gabardina de color azul, como la de Vergil de DMC, junto con unos pantalones y camisa negra, tenía unos guantes negros con unas marcas blancas y en cada mano tenía 4 anillos. En la derecha un anillo rojo, otro celeste verdoso, el tercero de color café y el cuarto de color verde. En la izquierda había uno azul oscuro, otro blanco, el tercero de color morado y uno de color rosa. En su mano derecha estaba una gran espada de estilo antiguo con una gran envergadura y un grueso moderado, podía ver cómo en ella brillaba el kanji de sentimiento. Abrió los ojos, su respiración agitada por algún motivo desconocido, hasta para él mismo. Sudaba levemente, y el corazón le palpitaba sin parar. ¿Eran por nervios? ¿Así se sentían? Su respiración lentamente se calmó al igual que el resto de él, nuevamente cerró los ojos y volvió a mirar al cielo. Pero cuando los abrió, no se miró sorprendido en lo más mínimo cuando miró a 7 seres con capuchas blancas y macatamas negras en los cuellos.
Sus caras no se miraban por tener la capucha encima de ellos, pero Izanagi podía distinguirlos a todos ellos a pesar de verse casi igual. Koto Amatsukami. Su mirada bajó al suelo en el que podía ver a 3 personas. El primero, era un chico de 19 años, tenía el cabello de un tono negro total, muchísimo más negro que el de un Uchiha, bastante alborotado, un poco menos que el de Izanagi, medía unos 1,69, siendo algo bajo, aunque era bastante musculoso, tenía unos ojos morados con un contorno negro alrededor de la pupila, en su cintura, atada por una tela de color negro, estaba una espada negra de un aspecto dañado y deteriorado, tanto que el filo se miraba completamente roto e inservible, iba vestido con un traje negro total, una camisa manga larga y pantalones holgados, unas botas en las que el ruedo de su pantalón se metía y una armadura samurái roja encima levemente fragmentada en algunos lugares. Susanoo. La segunda, también era una mujer de 20 años, con cabello también negro, lacio y largo, llegándole a los muslos llevaba un traje parecido al de una sacerdotisa Miko, una falda blanca encima de una falda roja que cubría su pierna derecha, un obi blanco con rayas celestes apretaba la falda roja a su estrecha cintura, el traje tenía 2 grandes mangas cortadas en los hombros, que tenían un punto rojo y un moño rojo en donde las mangas estaban cortadas. Llevaba un collar con una magatama verde esmeralda y las otras de color dorado que le llegaban un poco arriba de sus pechos de copa C. En su mano izquierda llevaba un escudo plateado brillante, tanto que se podía ver el reflejo, y un contorno dorado alrededor. En la izquierda llevaba una gran espada 3 perforaciones en ella, además de que llevaba una especie de corona dorada encima de la cabeza y al igual que el chico de armadura, tenía los ojos morados con un contorno negro alrededor de la pupila. Amaterasu. Finalmente, otra mujer, de unos 24 años, esta tenía el cabello plateado en contraste con los anteriores, y mientras que ambos pelinegros tenían la piel levemente bronceada, en ella no, tenía la piel completamente blanca y pálida, era como si el sol jamás habría tocado su tersa piel por no creerse merecedor de dicho privilegio, como si fuera la misma luna, y de cierta forma lo era. Vestía ropa parecida a la de Amaterasu pero con colores distintos. Llevaba sandalias simples que se ataban a sus delicados pies por telas de color morado, una larga falda azul oscuro cubría sus piernas, un obi morado ataba su estrecha cintura junto con un traje de mangas largas. En su cuello estaba un collar parecido al de la diosa del sol únicamente diferenciado porque todas las magatamas eran verdes. Tsukuyomi. Aunque Izanagi no pudo evitar preguntarse algo a la mayor de las 3. Recordaba que Izanami siempre fue considerada la diosa más hermosa de todas, y él lo comprobó muchas veces cuando creaban más dioses. Tsukuyomi nació de su ojo derecho, y lo hizo al mismo tiempo que sus otros hermanos, además de que nació con esa apariencia así que jamás pasó por la pubertad o adolescencia, por lo cual, a pesar de considerarse hija de Izanami y viceversa, esta no tenía ningún parentesco genético con ella lo cual era entendible. Porque ni Izanami tenía pechos tan grandes. Podía ser considerado como un terrible padre por fijarse específicamente en eso de una de sus hijas, pero no era sin motivo. Tsukuyomi tenía una copa E, un par de centímetros más y sobrepasaba la copa F. Sabes que puedo leerte la mente, ¿verdad? Hijita, yo lo sé todo excepto el cómo te crecieron tanto los. Izanagi no terminó sus pensamientos, no queriendo que su hija pensara aún peor de él. Como sea que hacen todos ustedes aquí. Porque dudo que sea una visita familiar. Uno de los Koto Amatsukami, cuya voz sonaba como la de una mujer joven, comenzó a hablar. Izanagi, te lo advertimos antes. No puedes volver a romper las reglas, sin importar cuánto poder tengas. El susodicho solo miró a un lado, notando como en todos lados estaban una enorme cantidad de seres vivos, siluetas que solo aparecían de la nada en todos los lugares posibles. Todos dioses. ¿Puedo saber de qué se me inculpa esta vez? Reviviste a un miserable mortal, y le diste los poderes de varios dioses mayores. ¿Saben? Salvar a alguien de morir, y revivirlo son cosas diferentes. Yo no estaría de acuerdo con eso. Izanagi miró hacia arriba, unos ojos amarillo putrefacto con esclerótica negra le devolvieron la mirada. Shinigami, estoy empezando a dudar si esto es o no una reunión familiar. Siempre tan arrogante como siempre, padre. El ojidorado sonrió de manera un poco triste al oír a Susanoo sisear la palabra padre. Lo triste era, que era la primera vez que lo llamaba así. ¿Así que solo por salvar a alguien van a juzgarme? Básicamente. Un extraño círculo celeste con un complicado dibujo apareció debajo suyo, rayos del mismo color salían de él. ¿Creen que les tengo miedo? Preguntó, alzando una ceja y sonando levemente arrogante. Deberías.
Las palabras de un Kotoamatsukami con voz de un hombre adulto fueron seguidas por una sensación que Izanagi conocía muy bien. Dolor. Mucho, mucho dolor. Pero en vez de ser sentimental, era corporal. Sentía la boca seca y la lengua sabiendo a cobre, no pudo evitar marearse levemente, además de ello, sentía una enorme sensación de dolor que venía del área del pecho. Bajó la mirada, y pudo notar el filo de una lanza atravesándole el pecho de manera limpia. Y luego vinieron más. Izanagi, ahora comienza tu castigo. Y corte, preguntas. ¿Qué tan fuerte se volvió Naruto? Mucho, pero no tanto como creen. Con la energía cósmica y el Noryokugan es más fuerte que Minato, pero sin ambos es un poco más débil que un Sannin. ¿Yamata no Orochi? Es otra idea que me vino a la mente. Lo que Naruto hizo fue absorber los poderes de Yamata no Orochi y los volvió parte de sí mismo. Básicamente, lo que él puede hacer es mandar serpientes desde sus brazos y el resto de su cuerpo como Orochimaru, además de darle una pequeña regeneración. El cómo será visto en el siguiente capítulo, y explicaré el cómo funciona la técnica Apeirogan. ¿Quiénes eran los que castigaban a Izanagi? Bueno, sus padres no eran XD, pero ya en serio, eran todos los dioses existentes. Desde los Kotoamatsukami hasta los hijos de Izanagi. ¿Qué era esa lanza que lastimó al ser más pinchemente asombroso del FIC? No lo diré por el momento, pero les doy una pista. Lanza de Ame no Nuboko. ¿Qué relación tendrá Naruto con sus ex padres? Ellos tratarán de arreglar los lazos rotos, pero ya no hay lazos que arreglar. Naruto los odia, no como sus padres, sino que los odia por dejarlo morir. No va a tener una relación amistosa con ninguno de los dos. Y no va a haber incesto entre Naruto y Kushina, tal vez en otros fics pero no en este. Naruto la odia tanto o más que a Minato. Ni una relación de amigos. Algo que quiero aclarar es que no va a mostrar su odio abiertamente. Izanagi le mostró a Naruto que para controlar la energía cósmica se necesita paz interior y según a palabras de este, la paz interior se logra cuando no permites que personas o eventos influyan en lo que eres. Básicamente, los odia, pero no los cree merecedores de saber que siente algo por ellos aunque sea odio. ¿Naruto es un dios? No, ni de cerca. Dios no es algo de carne y sangre, es un título que se consigue o se puede otorgar. Es decir, podrá tener la carne y sangre de Izanagi, pero sigue siendo en cierta medida un humano. Envejece y madura con el tiempo, por lo cual no es inmortal, solo es increíblemente longevo.